Bueno, bienvenidos a todos a estos ciclos de conferencias virtuales que organizamos en el marco del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador y específicamente del programa de estudios coreanos. Hoy, bueno, como les decía hace un rato, muchísimas ahí también gracias por esta gran puntualidad, que la mayoría se ha conectado bien sobre la hora. Y hoy tenemos como invitada para esta conferencia a la doctora Nadia Radulovich. Eh, Nadia Radulovich es doctora en Relaciones Internacionales, tiene además una maestría en Estudios de Asia-Pacífico por la Universidad de Tancán, en la República de China, y es licenciada en Estudios Orientales por la Universidad de El Salvador. Realizó su doctorado con beca CONICET y también obtuvo beca de investigación en el marco de su tesis doctoral del Taiwan Fellowship Program. Es docente, bueno, en varias instituciones, pero sobre todo voy a destacar, es docente en la Escuela de Estudios Orientales, donde dicta materias vinculadas justamente a la economía y las relaciones internacionales de Asia contemporánea y a los sistemas políticos y económicos de Asia contemporánea, y además es profesora de la maestría en estudios coreanos de la Universidad de El Salvador, donde tiene a cargo la materia de economía y relaciones internacionales de Corea, y es investigadora del IDIXO, del Instituto de Investigación y del programa de estudios coreanos, con un proyecto justamente vinculado al tema que va a presentar hoy en esta charla sobre Corea, Corea, la ASEAN y el Indo-Pacífico. Ya ella lo explicará mucho mejor que yo. Además, trabaja en la Cámara de Asia y participa también de las actividades del Comité de Estudios Asiáticos del CARI. Ha además publicado y trabajado desde hace varios años en temas vinculados a la política internacional, pero sobre todo a la política económica, vinculando el este de Asia, que es su gran formación inicial, con los países del sudeste de Asia, que es parte también de lo que trabaja en la actualidad. Bueno, además agradecerle por su tiempo, por estar acá con nosotros en estos ciclos de conferencias, y tener el desafío además de ser una de las primeras conferencias sobre temas vinculados a la economía, que solemos trabajar bastantes temas vinculados por ahí a la cultura o a la sociedad de Corea. Así que bueno, hoy es una propuesta bastante diferente y que veo que ha tenido una muy buena recepción del público. Así que le cedo la palabra a Nadia. La idea es que ella presente su tema y después, una vez que termina, desde ya vamos a abrir el espacio de preguntas. Quienes igual quieran ir dejando las preguntas en el chat, lo pueden hacer, y en caso de que no quieran hablar directamente, yo leo las preguntas cuando ella termina. Bueno, Nadia. Y les pido por favor que estén todos silenciados. Yo también me voy a silenciar para que ella se pueda concentrar. Bueno, muchas gracias, Pilar. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Listo. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por su tiempo para escucharme sobre parte de lo que es el desarrollo del proyecto de investigación que justamente estoy conduciendo, como les mencionaba Pilar recientemente. Y esta charla va a ser la primera parte, digamos, porque recién inicia el proyecto, así que ahora vamos a ir un poco aventurándonos en lo que es los resultados y algunos hallazgos en esta primera parte de la investigación. Ahora les voy a dar para compartir la pantalla para que puedan ver la presentación. Un segundito. Bien, ¿ven todos mi pantalla? Ahí está, Sí, ahora se sí ve se ve. mejor. Excelente. Bueno, entonces, un poco lo que preparé para hablar el día de hoy es conocer un poco la historia de las relaciones entre Corea del Sur y la ASEAN, que es un tema que no ha sido abordado demasiado, por lo menos desde América Latina e incluso también desde Argentina. Em, Y la idea es conocer un poco en este primer encuentro lo que hace es el desarrollo de esos vínculos históricos. Y esto dentro de este marco de este proyecto de investigación, en el cual tiene justamente como objetivo general
estudiar esa relación entre la República de Corea y la ASEAN y cómo también la política exterior de las potencias intermedias o potencias medias, en este caso algunos de los países de la ASEAN, como también Corea del Sur, entienden también esta suprarregión de lo que es el Indo-Pacífico, por un lado, pero también dentro de lo que es el marco de la Cumbre del Asia Oriental, que esa sería parte también de lo que sería la segunda parte del proyecto de investigación. Entonces, la idea de esta charla es empezar a contarles un poco ese primer objetivo específico en lo que es este recorrido histórico, porque las relaciones entre la ASEAN y la República de Corea vamos a ver que también tienen un montón de elementos muy interesantes que no es que inician justamente a partir, digamos, del establecimiento de una relación de socios de diálogo, sino que vamos a ver cómo se han ido vinculando también de forma bilateral los países de la ASEAN con Corea y que también tiene un vínculo a los lazos con Corea del Norte, como vamos a ver también. Es un proceso que vamos a verlo paralelo. Y para final de la charla, la idea es hablarles brevemente de ese objetivo específico 3 en relación al Indo-Pacífico, porque es parte del plan de acción conjunto entre la ASEAN y Corea del Sur. Así que la idea es hablar un poco desde esta, no solo la cooperación de política y seguridad de la ASEAN, y también conocer un poquito sobre esos vínculos históricos. Entonces, antes de meternos con lo que es ya la parte historia, de los vínculos entre países del sudeste asiático y la península coreana, hay muy pocos relatos o pocos estudios también sobre el periodo previo incluso a la ocupación japonesa entre el sudeste asiático y la península coreana. Algunos de los registros que hay que se pueden observar, vamos a ver que tienen que ver con interacciones comerciales, podríamos hablar del siglo XIII, el siglo XIV también, por ejemplo, en lo que es el Imperio Majapahit, que tenía su sede en lo que es la isla de Java, en Indonesia, y los contactos comerciales también con el noreste asiático, como también con el reino de Ayutthaya. Incluso hay todo un registro histórico en lo que es las memorias de historia de Goryeo, que se retrata justamente un suceso de intercambio de emisarios provenientes de un reino que se presupone que es el reino de Ayutthaya, de acuerdo también comparando con los registros históricos también de China, hacia, eh, hacia la península coreana. Pero estos registros vamos a ver que bueno, es bastante limitado el conocimiento de los vínculos entre el sudeste asiático y la península hasta ya la llegada de la ocupación japonesa, que bueno, en el caso de Corea ustedes saben y muy bien cómo ha sido todo ese proceso, pero también el sudeste asiático tuvo su periodo de ocupación también a partir de la guerra del Pacífico en 1941. Entonces, conociendo un poco o tratando de entender cómo es que se van delineando esas relaciones entre el sudeste asiático y la península, bueno, por un lado tenemos que llegar a este periodo de la segunda, o fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde tenemos distintas tendencias de cómo se va a ir configurando también el orden internacional y el mismo sistema internacional post-Segunda Guerra, ¿no? Y en esta idea de una tendencia de un modelo capitalista occidental, otra tendencia comunista y otra neutral. Y este punto es muy interesante porque vamos a ver que países del sudeste asiático van a ser miembros de lo que va a ser el movimiento de no alineados, por ejemplo. Entonces, en lo que hace esta primera tendencia capitalista occidental, vamos a tener a Tailandia, Filipinas, antes de la separación de Singapur de la Federación de Malasia, también dentro de este eje, incluso Vietnam del Sur, o lo que va a ser Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Indochina, que va también dividir a Vietnam en dos. Entonces, esta situación vamos a ver que podemos verla no solo en lo que hace ciertas alianzas también dentro de esta esfera en la cual se va a encontrar Corea del Sur, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero después también durante la guerra en adelante, dentro de lo que es ese marco del Hudson Spokes o este sistema San Francisco que va a ir tejiendo Estados Unidos con varios socios de la región.
en tanto acuerdos, por ejemplo, en materia de seguridad, ya sean bilaterales o multilaterales. Y ese es justamente este acuerdo tan interesante, o este tratado o la Organización de Naciones del Sudeste Asiático, o SEATO. Entonces, en este marco vamos a ver, por un lado, lo que es la esfera estadounidense y que países van incluso a reconocer inmediatamente a Corea del Sur, Tailandia y Filipinas. Incluso durante la guerra de Corea, tanto Tailandia como Filipinas proveen también y contribuyen al Ejército de Naciones Unidas. En el caso de esta esfera comunista, podríamos ver, bueno, Vietnam del Norte, dentro del sudeste asiático, aunque su acercamiento en el bloque comunista va a estar más cercano a la Unión Soviética y la República Popular China. Ahora bien, en el caso de Corea del Norte, vamos a ver algunos intercambios, sobre todo a partir de fines de la década del 50, por ejemplo, lo que hacen las declaraciones entre ambas, entre Vietnam del Norte y la República Popular Democrática de Corea, en lo que hace a la presencia estadounidense tanto en Vietnam del Sur como en Corea del Sur. Bueno, esta perspectiva justamente que hace a el rechazo de la influencia estadounidense en la región. Y por otro lado tenemos una posición neutral. Y esa posición neutral vamos a ver que uno de los signos más presentes dentro de estos países que se unen a esta alternativa tiene que ver con no solo el nacionalismo o estas corrientes nacionalistas, y los mismos movimientos independentistas anticolonialistas. Y eso va a llevar justamente a que a mitad de la década del 50 se realice esta conferencia de Bandung, que es sumamente importante, no solo para países del sudeste asiático, sino también países en Asia-Pacífico en general, pero también en África, y que esa conferencia va a llevar más adelante, a partir del 61, a la construcción de ese movimiento no alineados. Entonces, dentro de esta postura neutral, vamos a ver, o podríamos poner a estos países del sudeste asiático, Myanmar, Indonesia, Camboya y Laos. En tanto Camboya y Laos juntos, podríamos decir, en lo que hace el proceso tanto durante la Primera Guerra Indochina como post, y Laos luego más adelante, a partir del 75, con la unificación de Laos, tendría un perfil más bien socialista. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo es que sucede estos vinculamientos, porque también vamos a ver que suceden en distintos periodos los establecimientos de las relaciones diplomáticas, porque también responden a los procesos de independencia, como también de unificación en el sudeste asiático. En el caso de Brunei, ya lo tienen también como un asterisco, porque hasta el 84, que se independiza, vamos a ver que los vínculos están sujetos justamente dentro de lo que es el marco del protectorado británico en Brunei. Entonces, eso es un poco lo que hace las relaciones. Incluso Indonesia va a ser uno de los primeros países que va a establecer vínculos con Corea del Norte, y esto tiene que ver también con esta idea anticolonialista o antiimperialista que era parte de la propaganda también del líder norcoreano, ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos incluso un cuadrito de lo que hace a los países que son miembros de este movimiento en alineados, vamos a ver que dentro del sudeste asiático hay varios de ellos. Pero en lo que hace fundadores del movimiento tenemos a Indonesia, Camboya y Myanmar. Las relaciones con Myanmar y Corea del Norte han sido bastante complejas también, y vamos a mencionar algunos años que han sido también claves en esta situación. Entonces, también dentro de esta conferencia de Bandung, en la cual eh, Corea del Norte participa también, incluso va a abogar en esta política también exterior de, bueno, aceptar todos estos reconocimientos de aquellos estados que adhieran a los principios de Bandung, que entre los principios de Bandung tiene que ver, por ejemplo, los principios sobre la no interferencia en asuntos internos de otros estados, entre otros. Entonces, esta situación de lo que hace a los vínculos históricos entre el sudeste asiático y la península, vamos a ver que
Bueno, hay dos grandes hitos durante el periodo de Guerra Fría. Uno que es la Guerra de Corea, que tiene un gran impacto no solo en lo que es la división de la península, pero también dentro de este esquema de Guerra Fría que mencionábamos recién, lo que van a ser los reconocimientos diplomáticos. Y por otro lado, la conferencia de Bandung que mencionábamos recién. Ahora bien, en lo que hace el interés del sudeste asiático, perdón, de Corea del Sur sobre el sudeste asiático, vamos a ver que hay ciertos también elementos que van a surgir a partir de la década del 60 o ciertas iniciativas que van a determinar entonces también ese interés y el acercamiento con la profundización de los lazos. Ahí podemos ver desde Sukarno, por ejemplo, Ho Chi Minh en lo que hace a participación de Tailandia en la guerra de Corea, fotos más recientes sobre lo que es la cumbre de Singapur entre Estados Unidos y Corea del Norte, como también los vínculos de ASEAN con Corea del Sur. Entonces, esto hace un poco a las relaciones. En lo que hace a la década del 60 y 70, justamente el golpe de Estado también establecido por el general Park, vamos a ver que tiene una percepción interesante en lo que hace a la región del sudeste asiático. Por un lado, siendo de la esfera occidental capitalista, vamos a ver una Corea del Sur justamente antidemocrática. Pero en el caso del sudeste asiático, paralelamente también teníamos regímenes autoritarios, como también sucesivos golpes de Estado durante la década del 60 y 70 en el sudeste asiático. A partir de la década del 70 también vamos a ver en lo que hace esa doctrina Hellstein, que era digamos, basada en lo que es la doctrina obviamente alemana, por eso su nombre, que es la que conducía a Corea del Sur, ¿no? Hasta el 73. Bueno, hasta entonces Corea del Sur no establecía vínculos diplomáticos, justamente si la otra parte también reconocía a Corea del Norte. Entonces eso hacía bastante complejo para lo que hace las relaciones con países del sudeste asiático que habían establecido vínculos con Corea del Norte ya incluso en lo que es la década del 50 o 60. Otro de los puntos que van a llevar a este acercamiento entre sudeste asiático y Corea del Sur, bueno, es la transición democrática. Vamos a ver que tanto Corea del Sur, incluso también Taiwán, podríamos hablar, o países del sudeste asiático van a entrar dentro de esta tercera ola de democratización hacia fines de la década del 80 y que van a tener un montón de elementos comunes dentro de esa transición democrática. Y por otro lado, dentro de esa también transición democrática, lo que es la política del Nordpolitik del presidente Ruth Arwo. Bueno, eso también va a tener un gran cambio en los vínculos diplomáticos con la región. Entonces, si nosotros vemos el cuadro ya con lo que hace a la normalización o al establecimiento de las relaciones de los países del sudeste asiático, tanto con la República de Corea como la República Popular Democrática de Corea, vemos que justamente Filipinas y Tailandia van a ser los primeros en establecer vínculos con la República de Corea. Esto tiene que ver con esa afinidad y por estar dentro de ese paraguas estadounidense. En el caso de Malasia es muy particular porque los vínculos que establece Malasia con Corea, como también Corea del Norte, va a ser incluso muy cercano a Corea del Norte durante toda la década del 60, 70, 80, 90 en adelante, hasta ciertos hechos particulares que vamos a mencionar más adelante también. En el caso de Indonesia, como podemos ver, y Singapur, Myanmar y Brunei es un poquito más tardío, pero en el caso de Indonesia y Singapur y Myanmar tiene que ver justamente con el fin de esta política de Corea del Sur en permitir los vínculos con países que reconocían a Corea del Norte, pero también a partir de la década del 70 tenemos también el inicio de una era tripolar, o sea, van cambiando también los contextos y las dinámicas, tanto regionales como internacionales. Piensen que Singapur en el 65 se independiza de Malasia, por lo tanto, bueno, esto también es un proceso interno. Eh, y también porque dentro de este movimiento de no alineados, algunos de estos países que se van a ir sumando también en la década del 70, buscaban no tomar partido por ninguna de las dos Coreas.
Ahora bien, ya en el caso de Vietnam, a partir del 92, fíjense que es mucho más reciente ese reconocimiento hacia Corea del Sur y esto tiene que ver con, por un lado, salir también del aislamiento de Vietnam tras la caída de la Unión Soviética, por ejemplo, pero una política también exterior mucho más eh, abierta que va a ser Corea del Sur en, bueno, establecer vínculos con países socialistas, ¿no? Y este es el caso de Vietnam y Laos, por ejemplo. Ahí tenemos que Laos, durante este periodo en el cual incluso había ingresado al movimiento no alineados, teníamos un periodo de reconocimiento muy breve y esto también tiene que ver con lo que es el proceso de unificación de Laos. Y luego ya a partir del 95 que tenemos las relaciones. Y en el caso de Camboya también van a ser eh, muy particulares. En lo que hace el 70 y 75, esto responde también a esa política de Camboya de el movimiento no alineados, pero también un acercamiento previo que había tenido Norodom Sihanouk, el rey de Camboya, luego convertido en primer ministro, en acercarse a Corea del Norte. Entonces, como podemos ver, en el caso de Corea del Norte, Vietnam es el primero que reconoce al país y eso tiene que ver justamente con esta alineación al bloque comunista. En el caso de Indonesia y Camboya, desde esta perspectiva neutralista, podríamos decir, y de no posicionamiento, vamos a ver que se acercan primero a Corea del Norte antes de Corea del Sur, y esto tiene que ver con ciertas afinidades también políticas internas de ambos países. En el caso de Malasia, vemos que esos vínculos con Corea del Norte son un poquito tardíos, pero antes de establecer las relaciones con Corea del Norte, mantenían ciertos vínculos también no formales. Ahora bien, en 2017, con la muerte del hermano de Kim Jong-un en el aeropuerto de Kuala Lumpur, eso va a generar una gran tensión política entre las partes que van a llevar a que años después se formalice la ruptura diplomática. Y por otro lado vemos ya en lo que es Laos, Tailandia, Myanmar y Singapur, también estos reconocimientos a partir de la década del 70. En el caso de Myanmar es también una relación bastante complicada la que ha tenido con Corea del Norte, incluso hoy en día, en lo que es este periodo del 75 al 83, se enmarca dentro de esta también posición no alineada, pero en el 83 ocurre también un hecho bastante significativo, un incidente en lo que era la antigua capital de Myanmar o anteriormente Birmania, en Rangún, que hay un intento de asesinato justamente a quien era en ese momento el presidente de Corea del Sur, Chun Dok-hwan. Y dentro de este incidente que eh, no logra ser efectivo, pero sí son asesinados tanto miembros del gabinete como también asesores del presidente surcoreano. Esto genera una gran disputa diplomática y eso va a llevar justamente a la ruptura de los vínculos en el 83. Incluso Myanmar ha establecido varias veces también o se ha pronunciado en contra de Corea del Norte. Eso tiene que ver con o tratar de seguir ciertos lineamientos en cuanto a las sanciones impuestas por otros actores. Y especialmente desde el 2017 vamos a ver que Myanmar ha tenido una mayor voz también en relación o en contra de Corea del Norte. Eh, pero bueno, ahora la situación es bastante diferente desde el golpe del 2021. En el caso de Brunei y Filipinas es mucho más reciente esos vínculos. En el caso de Filipinas, esto se debe justamente a su alineamiento con Estados Unidos, eh, pero también vamos a ver que a partir de lo que es, por un lado, fines de la década del 80 y principios de los 90, esos acercamientos entre las partes tienen que ver con, por un lado, la caída también de la Unión Soviética, como habíamos mencionado, como también el reconocimiento de las naciones, de la Organización de Naciones Unidas de las dos Coreas. Entonces hay una mayor también definición de estos países sobre la situación coreana. Entonces, en lo que hace la región del sudeste asiático y sus vínculos con Corea, vamos a ver que durante la década del 80 teníamos esa transición democrática, tanto en la región del sudeste como también en Corea del Sur. Eh, y esa transición va a llevar también tanto a lo que es el despegue económico como
posteriormente también el auge económico de Corea del Sur, sobre todo hacia ya la década del 90. En el caso del sudeste asiático, vamos a ver que países como Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas, estos tigres asiáticos, venían un poquito más atrás en ese desarrollo económico. Singapur podemos verla como uno de estos dragones junto a Corea del Sur, como Taiwán y Hong Kong. Entonces, dentro de estos vínculos del Asia-Pacífico económicos y comerciales, vamos a ver que empieza a haber una mayor interacción y eso también tiene que ver con que hacia fines de la década del 80, el intercambio comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur era bastante fuerte, incluso significando un superávit comercial para Corea del Sur, algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo y eso va a llevar también a ciertas negociaciones por parte de Estados Unidos para revisar justamente esas balanzas comerciales y estas presiones económicas para eh, cambiar esta situación. Y eso va a llevar a que Corea del Sur empiece a mirar también en el sudeste asiático para empezar a instalar sus industrias, empezar a invertir en el sudeste asiático, eh, sobre todo en lo que es el sector de manufacturas. Y eso también condice con lo que es el aumento de nivel de vida en Corea del Sur tras ese auge económico que empieza a vivir desde la mitad de la década del 80 en adelante. Entonces, vamos a ver que ese acercamiento ya de lo que es del Corea del Sur con ASEAN, formalmente inicia con esta relación de diálogo sectorial que tiene que ver con este interés en profundizar en las relaciones económicas, comerciales y sobre todo en lo que es en este momento el sector industrial, el sector secundario y sobre todo manufacturas. Y es así que en el 91 se formaliza también a través de esta sociedad de diálogo entre la ASEAN y Corea del Sur. Incluso uno de los hechos tan interesantes durante la década del 90 es esta cooperación que va a hacerse efectiva entre ambas partes con este fondo de cooperación, ¿no? En lo que Corea va a invertir no solo en lo que es el área económica, sino también sociocultural, y esto se va a ir incrementando a lo largo del tiempo. Corea incluso hoy en día es un importante inversor en la ASEAN, el primer inversor actual y ya hace varios años es Estados Unidos, después Japón, la Unión Europea, China, si nosotros sumamos China, Hong Kong y Taiwán, ahí tal vez sería el segundo origen de inversiones en ASEAN. Y después, por último, Corea, digamos, de lo que es esa seguidilla. Otra importante cuestiones que se vislumbran en la década del 90, por un lado, es en el 94 se establece el Foro Regional de la ASEAN. ¿Por qué es importante hablarles de este foro regional que tiene que ver sobre todo con lo que es la cooperación en materia de seguridad política? Porque no está solo circunscripto a los miembros de la ASEAN, sino que también a sus socios de diálogo, por ejemplo, como también otros actores extrarregionales como regionales. Y dentro del Foro Regional de la ASEAN, por ejemplo, va a participar las dos Coreas. En el caso de Corea del Norte, va a participar a partir del año 2000. Pero vamos sí a ver que, por ejemplo, en el 94 hay un rol bastante importante de la ASEAN en lo que es esta tensión del 94 entre las dos Coreas. Bueno, vamos a ver que va a servir también como un espacio de diálogo. Otro de los puntos interesantes, y eso tiene que ver también con la situación de la península, vamos a ver lo que es este tratado del ASEAN de zona libre justamente de proliferación nuclear. Bueno, está vinculado a esta misma situación y en la cual si bien este acuerdo solo, digamos, está suscrito a los países miembros del ASEAN, en ese momento, en el 95, no estaban los 10 miembros plenos, sino que teníamos como miembros de la ASEAN en ese momento a los fundadores, Singapur, Indonesia, Filipinas, Malasia, Tailandia, y que en el 84 se suma Brunei y después Vietnam. Entonces, el resto se van a sumar en el 97 y 99, Laos, Myanmar y por último Camboya. Bueno, por otro lado, en lo que es la década del 90, vamos a ver lo que es la crisis financiera asiática. Y esta crisis financiera asiática va a ser muy interesante también los efectos
resultantes, vamos, no solo países del sudeste asiático se han afectado, sino que Corea del Sur también es uno de los más afectados. Y esto tiene que ver justamente con este proceso de vínculos económicos comerciales y las inversiones que hacía Corea del Sur en la región. Entonces, este efecto dominó que tiene su epicentro en Tailandia va a empezar a contagiar a los países que están completamente interconectados en este proceso y cadenas de producción. Esa crisis financiera asiática en lo que hace a la ASEAN va a ser bastante interesante porque va no solo a mostrar esa fragilidad en el sistema financiero de la ASEAN, sino que también va a decidir ampliar un poco sus vínculos con otros socios de la región y entre ellos vamos a ver lo que es esa formulación del ASEAN más uno y el ASEAN más 3. En tanto que el ASEAN más 3 o ese APT que es ASEAN Plus 3, vamos a ver que no solo incluye a Corea del Sur, Japón y China. Y poco a poco, ya durante el nuevo milenio, vamos a ver esta formación de ASEAN más 6 y lo que es la creación de la Cumbre del Asia Oriental. Entonces, esto lleva a que incluso dentro de estos vínculos que empiezan a profundizarse con Corea, a la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre la ASEAN y Corea, que es uno de los tratados más relevantes de la ASEAN, que tiene que ver no solo con la aceptación de los principios de la ASEAN, sino también profundizar los vínculos entre ambas partes. Más adelante en el tiempo, por ejemplo, una de las grandes señales que va a dar también Corea es y Corea y ASEAN, es el establecimiento del Centro de Corea y ASEAN en el 2009, y ya en el 2010 la asociación estratégica, que va a ser un nuevo salto en los vínculos diplomáticos. Desde el aspecto económico, el establecimiento y la entrada de vigor justamente del Tratado de Libre Comercio, y ya lo que es este periodo a partir del 2015, podemos hablar los planes de acción conjunta, como el actual, que es el plan de acción del 2020-2025, que es el que está vigente y que ahora vamos a mencionar brevemente. Entonces, dentro de estos vínculos de la ASEAN y Corea del Sur más recientes, vamos a ver que a partir del 2017, frente también a ciertos cambios regionales en el Asia-Pacífico, van a tener una mayor profundización de estos. En lo que es la nueva política hacia el sur del presidente Moon, con un gran foco en el sudeste asiático, ¿no? Y esto también tiene que ver con el avance de China sobre el sudeste asiático, la mayor presencia. Bueno, esto va a hacer que en el caso de Corea del Sur busque mantener y mejorar esa influencia también en la región del sudeste asiático. Por otro lado, lo que hace a la misma situación de la península coreana, el 2017, 2018 y 2019, van a ser años muy interesantes y que tienen su efecto también en los vínculos con la ASEAN, como vamos a ver a continuación. Entonces, de lo que hace al 2017, también tenemos lo que va a llevar a esta tercera cumbre intercoreana del 2017 y 2018. Y en lo que hace las cumbres que ahí tienen de Singapur y de Hanoi, vamos a ver que la ASEAN también empieza a adoptar, o no solo este rol de intermediaria que ya venía haciendo desde el establecimiento del Foro Regional de la ASEAN, sino que también en lo que hace bueno, somos un territorio neutral que tiene vínculos tanto con Corea del Norte como Corea del Sur para conducir este diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte. Un poquito más adelante en el tiempo, ahí tenemos lo que es la política exterior del Indo-Pacífico del 2022, y en el caso de la de ASEAN, la visión del Indo-Pacífico, en realidad es del 2019, pero sí vamos a ver que en este momento, hacia el 2022, la declaración conjunta sobre el mutuo apoyo de ambas iniciativas. Y por otro lado, en el 2022, desde el aspecto económico, es muy relevante señalar la entrada en vigencia de esta Asociación Económica Integral Regional, en la cual tiene su surgimiento en la Cumbre del Asia Oriental, que es este mecanismo del ASEAN, que incluye países y socios justamente tanto del ASEAN, entre ellos Corea del Sur. Y un poquito más adelante, ya hacia el año pasado, bueno, la declaración justamente sobre elevar nuevamente esa asociación estratégica integral, y esto tiene que ver con los mutuos intereses tanto de Corea del Sur como del ASEAN en seguir estrechando esos lazos políticos y económicos.
Entonces, en lo que hacen las áreas de cooperación de Corea del Sur y la ASEAN, podemos señalar estas cuatro de acuerdo a este plan de acción conjunta, uno que tiene que ver con la política y seguridad, que es la que nos vamos a concentrar a continuación, la económica, la sociocultural y la de conectividad, que podríamos verla justamente reflejada en las visiones del Indo-Pacífico de ambas posturas. Entonces, en lo que hace a al plan de acción conjunto actual, vamos a ver que tiene que ver con estos principales focos en los cuales se determina lo que hace la cooperación en seguridad sobre los usos pacíficos de la energía nuclear. Y eso justamente teniendo en cuenta lo que es el programa nuclear, por ejemplo, de Corea del Norte, ¿no? En el 95, cuando se establece este acuerdo justamente de área neutral y de no proliferación de la ASEAN, vamos a ver que también se utiliza este espacio como también la visión de la ASEAN sobre los usos pacíficos de la energía nuclear, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo vamos a ver que en las reiteradas cumbres de la ASEAN, ya sea con Corea del Sur, como también de las cumbres del Asia Oriental, o las reuniones dentro del Foro Regional de la ASEAN, se habla sobre la cuestión del programa nuclear norcoreano, como también la ASEAN siempre se va a pronunciar en contra de este programa nuclear y de misiles. Y esto tiene que ver porque ve justamente cómo puede ser una amenaza también a la estabilidad y seguridad de la región. Otro de los focos interesantes tiene que ver con el Indo-Pacífico y este mutuo apoyo en ambas iniciativas. Y temas de seguridad no tradicional, que tienen que ver con la cooperación marítima, tráfico de armas, crimen transnacional, terrorismo, entre otros. Piensen que en el caso de la cooperación marítima es fundamental para tanto para Corea del Sur como para la ASEAN. Si nosotros pensamos en la ASEAN rodeada de estos dos océanos, el Índico y el Pacífico, justamente en el centro, que también tienen sus rispideces, intenciones marítimas, en especial países de la ASEAN con China. Bueno, Corea del Sur también tiene sus tensiones con China en lo que es el Mar Amarillo. Por otro lado, lo que hace el tráfico de armas, esta región es bastante sensible justamente a este tipo de contrabando y, por ejemplo, en lo que hace el tráfico de armas hacia Myanmar, bueno, vamos a ver que las rutas del Mar Meridional y sobre todo lo que es el estrecho de Malaca se han confiscado varios cargamentos. Incluso hay algunos reportes que en lo que hace venta de armas, por ejemplo, hacia Myanmar, provenían de Corea del Norte. Así que tenemos también un interés por ese lado. Entonces, si nosotros pensamos en lo que es estos temas de seguridad regional, podríamos a grandes rasgos hablar de estos cuatro puntos, en lo cual no nos va a tomar mucho, no tenemos tanto tiempo para poder explayarnos en todos. Pero bueno, en el caso del primer punto de lo que es la nuclearización de la península coreana, es bastante complejo también cómo conducir las relaciones con las dos Coreas para la ASEAN, ¿no? Teniendo en cuenta que hay países de la ASEAN que tienen vínculos históricos muy estrechos con Corea del Norte, entonces una de las formas tiene que ver, bueno, de forma bilateral, tratar el acercamiento a Corea del Norte, sobre todo en lo que hace incluso el aspecto económico. Y por otro lado, desde la ARF, este Foro Regional de la ASEAN, desde la participación de Corea del Norte a partir del 2000. En el caso de la crisis de Myanmar, este es otro de los puntos sensibles que tiene que ver justamente con lo que hace, por un lado, la situación de Myanmar en general desde el golpe de Estado del 2021, pero también esta guerra civil que enfrenta a distintos grupos armados y en los cuales también nuevamente han llegado reportes sobre la llegada de venta de armas provenientes no solo de Rusia o China, también de Corea del Norte. Y por otro lado, otro de los efectos tiene que ver, bueno, la rivalidad entre Estados Unidos y China, cómo afecta a la seguridad regional, tanto de forma política como económica. Entonces, en lo que hace este rol de los actores regionales y extrarregionales, bueno, vamos a ver que también si nosotros entendemos que países como Indonesia, Malasia, Vietnam, Singapur, Tailandia dentro de la ASEAN, pero también Corea del Sur son potencias medias, podemos entender que
estén también bajo una relación compleja en relación a grandes potencias. Y también vamos a ver que la opción para estas potencias medias es tener una mayor participación o ser mucho más activos en ámbitos multilaterales, tanto políticos como económicos. Entonces, por otro lado, si nosotros pensamos en la política de Yoon, bueno, ahora veremos qué pasa luego de las elecciones, cómo es la política exterior, pero en el caso hacia China, esta política de ambigüedad estratégica, bueno, la ASEAN también tiene este tipo de política hacia China. Es muy difícil o es muy complicado entender las distintas posturas que hay dentro de los países de la ASEAN sobre China. No es la misma relación que tiene Camboya con China que la que tiene, por ejemplo, Indonesia o Malasia y más Filipinas hoy en día. O sea, tiene que ver con aspectos históricos, culturales, económicos y políticos. Por otro lado, lo que hace los efectos de esta política arancelaria en la nueva administración Trump, esto ya había ocurrido en su administración pasada, pero vamos a ver que eso también repercute en las economías tanto de Corea del Sur como de la ASEAN, incluso en lo que son las posibles negociaciones con Estados Unidos, ¿no? O establecer también este fuerte o estas relaciones entre ASEAN, Corea del Sur, China y Japón en relación a estas políticas arancelarias. Por otro lado, en lo que es la percepción de amenaza China y política nuclear de Corea del Norte, vamos a ver que tiene su efecto en lo que es el acercamiento hacia Japón, algo que hace unos años tal vez era bastante difícil de ver, y un acercamiento obviamente va a alinearse a esta visión de Estados Unidos, sobre todo lo que es esta noción del Indo-Pacífico libre y abierto. Bueno, vemos que en el caso de esta relación también de Corea del Norte con Rusia, también es un desafío para el Asia-Pacífico, y esto tiene que ver no solo de cómo se posicionan en relación a tanto las sanciones que se llevan adelante desde la invasión de Rusia a Ucrania, sino también las posiciones en lo que hace los votos dentro de Naciones Unidas por parte de países del sudeste asiático, por ejemplo. Más que recientemente también se ha comprobado justamente, o se ha constatado la venta de armas, como también la participación de tropas norcoreanas en la guerra ruso-ucrania. Esto hace mucho más complejo también las relaciones de la ASEAN con las dos Coreas. Y por otro lado, en lo que hace la guerra civil de Myanmar y las relaciones también con el régimen de el general Klein, en la cual tiene este apoyo por parte tanto de Rusia como también de China, y las posibles relaciones con Corea del Norte, en la cual también se hablan de nuevas ventas de armas también, no solo al régimen, sino también a los grupos armados dentro de esta guerra civil en Myanmar. Entonces, en lo que hace este punto de la política de no proliferación nuclear en la ASEAN, vamos a ver que la ASEAN, justamente en esta visión eh, más bien de no interferencia en los asuntos internos de otros estados, este respeto mutuo también por la independencia, la integridad territorial o la identidad nacional, el derecho de cada estado de llevar su existencia propia sin interferencias externas, o la cooperación también entre sí, y la renuncia al uso de la fuerza, son estos los principios de la ASEAN. Es bastante compleja esa relación que lleva con las dos Coreas, especialmente con Corea del Norte. Entonces, en lo que es este proceso para la paz en la península de Corea, siempre ASEAN va a apoyar ese proceso porque busca mantener también este status quo, pero también la estabilidad, porque se necesita una estabilidad regional también para el desarrollo económico, como también mantener y aumentar el comercio. Por otro lado, hacerlo partícipe a Corea del Norte de ámbitos multilaterales, y esto se comprueba a través del Foro Regional de la ASEAN, ¿no? De reintegrarlo a la comunidad internacional. Que ASEAN es intermediaria o busca ser intermediaria entre las dos Coreas. Esto lo vemos no solo en el Foro Regional, sino también en estos espacios de diálogo como la Cumbre del Asia Oriental. Y por otro lado, entre Corea del Norte y Estados Unidos, y esto se comprueba justamente, por ejemplo, en lo que es esas dos cumbres que mencionaba anteriormente, tanto la de Singapur como la de Hanoi,
que se buscan estos dos lugares neutrales. Si bien no hubo grandes avances en ninguna de estas dos cumbres, lamentablemente, pero en la que hace Singapur van a haber ciertos compromisos por parte de Corea del Norte, en lo que son las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, como también esta idea de la desnuclearización de la península coreana, pero bueno, vamos a ver que también eh, Kim Jong-un interpreta los pasos a seguir en esas relaciones de una forma diferente. Quizás ir cerrando en unos Sí, 5 ya minutos. estamos Sí. terminando. Entonces, en el último punto, a lo que hace a la situación del Indo-Pacífico, y eso también es solo un un breve punteo, porque podríamos hablar horas de este tema. Vamos a ver que las dos visiones del Indo-Pacífico, en el caso de la ASEAN, que se publica en 2019, la de Corea del Sur en 2022, son dos narrativas inclusivas y esto tiene que ver con, bueno, los intereses también políticos y económicos en las dos regiones. No está o no se busca señalar a ningún país como enemigo o como ninguna amenaza, como lo hacen otras visiones del Indo-Pacífico. Vamos a ver que ambas sostienen, y en el caso de la ASEAN, obviamente, que es el centro de esta región, de esta confluencia de los dos océanos. Las relaciones de cautela con China por parte de estas dos iniciativas y tienen que ver con tanto cooperación en temas de seguridad, economía, infraestructura y conectividad. También lo que es el reconocer justamente sus propias amenazas, tanto para la seguridad nacional como regional, la cuestión de la libertad y la democracia. Ese es un punto muy interesante también en tanto la inestabilidad política regional que hay actualmente. Así que en lo que hace estas primeros resultados o reflexiones finales en esta primera parte del proyecto de investigación, bueno, en el caso de, por un lado, Corea del Norte representa esta amenaza para la seguridad regional en el noreste asiático. Bueno, Myanmar representa en el sudeste asiático también una amenaza para la estabilidad. La implementación de sanciones de Corea del Norte y Myanmar no han tenido mucho efecto ni ahora ni hace años atrás. En el caso de Corea del Sur, como países de la ASEAN, han presentado también estas inestabilidades políticas, que bueno, eso hace también no solo en el caso de la ASEAN, una inestabilidad regional, pero también críticas tanto de otros actores extrarregionales como otros organismos sobre justamente cuestiones democráticas, especialmente con el golpe de Estado de Myanmar. Por otro lado, Corea del Sur y ASEAN son susceptibles a las dinámicas del comercio internacional y a la tensión geopolítica entre China y Estados Unidos. Y vamos a ver que ese acercamiento y profundización de los lazos entre Corea del Sur y la ASEAN tienen que ver justamente con estos intereses políticos y económicos frente a un mundo completamente cambiante y que tiene numerosos desafíos, como también grandes tensiones no solo en el Asia-Pacífico, sino, digamos, en todo el mundo. Esto hace que sea mucho más compleja y este acercamiento tiene que ver con, bueno, como potencias medias, cómo miramos al mundo y entendemos ciertas preocupaciones comunes que, por ejemplo, grandes potencias no las tienen. Entonces, espero que les haya parecido interesante este primer acercamiento a lo que es este proyecto de investigación entre los vínculos de ASEAN y Corea y voy a dejarles ahí mi contacto, tanto mail como Instagram, para que me sigan, en que si quieren hacerme alguna consulta lo puedan hacer y vamos a dar paso al periodo de preguntas. Bueno, muchas gracias, Nadia, por la presentación, muy iluminadora. Tengo quienes quieran preguntar, pueden preguntar directamente levantando la mano. Voy a leer, bueno, o levantando el micrófono directamente, no somos tantos, pueden preguntar. Y primero voy a leerte una pregunta que dejaron acá en el chat. Dice, bueno, te agradecen, dice muy buenísima la presentación. Y Tomás Ezequiel. Mi pregunta era, ¿cómo es la situación actual gubernamental de Corea del Sur, ASEAN, en relación a las corrientes globales de derechas, nacionalistas, populistas, y pone entre paréntesis acá, Estados Unidos y Unión Europea, que se encuentran alrededor del mundo? Bueno, casi para otra charla, pero podrías por ahí si quieres comentar algo. Es muy compleja, pero en el caso, bueno, en el caso del sudeste asiático,
Por ejemplo, en el caso de Indonesia, con la nueva presidencia de Subianto, ¿no? Tenemos, podríamos decir, de derecha. Lo que pasa que a mí no me gusta hablar de derechas e izquierdas, me parece que ya es mucho más complejo que posicionarse en esas dos corrientes. Pero sí vemos en tanto la mayor preocupación tal vez en algunos temas comunes, y uno de ellos es la militarización, ¿no? Eh, o entender la realidad internacional desde el neorrealismo, por así decirlo, volver a esa postura y sin contar con otras formas, otros enfoques, por ejemplo, lo que sería la cooperación, que la ASEAN y Corea del Sur buscan efectiva en lo que es las problemáticas que ven como comunes, ¿no? O sea, lo que es la cooperación internacional, el diálogo y el espacio de diálogo, aprovechar esos mecanismos. En el caso de la extrema derecha, sí, es bastante complejo. En el caso del sudeste asiático, en Corea del Sur también es muy complejo. Y bueno, esto se va a ver justamente en lo que va a ser el resultado electoral próximo en Corea del Sur, ¿no? O sea, bueno, ir a a la oposición frente a lo que fue esta presidencia tal vez más cercana a la derecha. Pero creo que es mucho más complejo entender todo como el ir hacia la izquierda o ir hacia la derecha. Hay otros intereses que también juegan en todo esto, ¿no? Creo que en el caso, por ejemplo, de Indonesia, no podemos hablar de un extremo a la derecha, o en el caso de Tailandia, sino que hay también puntos grises, por así decirlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todos los miembros de APT tienen el mismo peso político? Bueno, es muy buena pregunta. Lo que es el APT es este ASEAN Plus 3 o lo que es la ASEAN más 3. En realidad sí tienen, porque en el caso de la ASEAN, la misma forma de conducir sus vínculos y la toma de decisiones por consenso. Entonces, frente a lo que es la declaración, por ejemplo, final en las cumbres de la ASEAN más 3, tiene que hacerse por consenso. Así que justamente no puede haber una posición dominante, si no, no hay consenso. Y esto es lo mismo dentro de lo que hace las cumbres o la toma de decisión dentro de la ASEAN. Todo tiene que ser de forma de consenso, no hay un estado o un actor mayor dentro de esta dinámica. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Como le dije, pueden, si quieren, pueden levantar el micrófono directamente. Bueno, acá estuvimos. Uf, bueno, acá empezaron a aparecer. Hay un rearme. ¿Rearme? Bueno, muchas gracias por su ponencia. Respecto a ASEAN, entiendo que dice rearme. Hay un rearme y... Ah, sí, sí, un Remite. rearme dijo, sí, había salido mal tipeado nomás. Si querés contestar y la otra que Sí, sigue, sí, en mejor contestar esa porque la otra no se parece. En el aumento de la militarización de la ASEAN es real. Incluso, por ejemplo, en lo que es la noción del Indo-Pacífico, hasta el 2022, fines 2023, no había una idea de cooperación en materia de defensa, y si esto se incluye posteriormente justamente a las tensiones políticas regionales. Y vamos a ver que en los últimos años, sí, desde el 2017 en adelante, vemos países del sudeste asiático que han aumentado su gasto público justamente en materia de defensa. Pero si nosotros esto lo comparamos con China, Estados Unidos, Rusia, otros actores también regionales, está muy por debajo. Se presupone que Vietnam es el principal, digamos, el primero dentro de este ranking de gasto militar dentro de la ASEAN, pero bueno, no tenemos cifras certeras justamente a cómo es su régimen. Eh, pero sí es cierto que tanto Indonesia, Vietnam, Singapur, por ejemplo, han aumentado enormemente su capacidad militar, pero bueno, si lo comparamos con los otros países va muy, muy por detrás. Y eso también tiene que ver con una gran asimetría dentro de la ASEAN, lo que es su capacidad militar con otros estados regionales y ni que hablar extrarregionales. Acá dice, bueno, en 2024 hubo un acercamiento bueno, de quien era el presidente de Corea del Sur para usar el won como moneda de transacción común
en este caso con la votación actual y mañana, bueno, mañana sería, no sería la asunción del nuevo presidente, todavía no, y la irrupción del yuan digital, ¿se ve postergado el uso del won? Bueno, es bastante compleja también esta pregunta. Igual no me queda claro. Sobre todo a la espera del presidente, ¿no? Claro, Porque no me todavía queda no. claro en lo que es, si está hablando en relación al comercio con ASEAN y Corea, eso no me quedó claro la Yo pregunta. entendí que sí, que supongo que será el comercio con ASEAN. No sé si Solange querés aclarar. Sí, 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 ahora le toca asumir rápido, sí, sí, pero no, no es que asume de mañana. Sí, con el comercio con ASEAN. Ok, bueno, el comercio, generalmente el comercio de la ASEAN es en dólares, digamos, en lo que hace los vínculos comerciales, porque en la misma, el comercio dentro de la ASEAN es en dólares, entonces esto hace que sea más complejo. Pero eso no quita que en un futuro se pueda rever. Ok. Eh, bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, para la parte económica van a tener que esperar más hacia el fin del año para seguir en lo que hace los avances también de la parte de los vínculos de ASEAN y Corea del Sur. Tal vez tengamos algunas mayores novedades al respecto, como también lo que es la dirección de la política de la nueva administración en Corea del Sur, cómo va a seguir en relación a ASEAN, seguramente seguir profundizando porque eh, justamente esos intereses políticos y económicos han sido bastante fuertes y que frente a estas distintas tensiones es mucho más bueno mantenerse unidos y esto se ha comprobado también en otros momentos de tensión, ya sea la crisis financiera asiática, la crisis internacional del 2008, como en otros momentos. Entonces, yo creo que va a seguir para ese mismo lado la profundización de los vínculos. ¿Alguna otra pregunta? No sé si no, no sé si En lo que es el el, proceso de integración. En el caso del proceso de integración no es que en sí hay entre Corea y ASEAN, sino que entre ASEAN y Corea del Sur tenemos este tratado de libre comercio, como también una serie de acuerdos en materia de bienes y servicios, por ejemplo, entre otros. Pero tal vez lo que se refiere la pregunta es este mega acuerdo que es el RCEP, que tiene que ver justamente con esta gran área de libre comercio que ocupan los países de la ASEAN, China, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Dentro de ese marco entiendo que va esa pregunta, ¿no? creo que Pero, Raúl Matías, sí. pero Sí, bueno, en líneas generales, dice acá. ok, sí, el RCEP entra en vigor en 2022, pero hay que entender que incluso dentro de la misma ASEAN todavía el proceso de integración no está completo. O sea, esto toma tiempo porque hay distintos también estadios de desarrollo económico. Como también a veces hay distintos intereses económicos dentro de estos países que son miembros del RCEP, ¿no? O sea, es bastante complejo porque incluso dentro de los socios del RCEP tienen acuerdos de comerciales, como también tratados de TLCs entre ellos, por ejemplo, en lo que es Australia, Nueva Zelanda, Singapur, por ejemplo. Entonces eso hace que sea mucho más compleja la negociación, como también el mismo proceso en sí de establecer esa área de libre comercio más grande. ¿Alguna otra pregunta? Yendo un poco a lo de las elecciones que te preguntaban, ¿tiene cambios sustantivos entre un gobierno y otro en los vínculos con ASEAN, las Coreas? ¿Es algo que influye realmente? Yo creo que no tanto, no influye tanto. Y eso tiene que ver con esta visión misma de la ASEAN en trabajar con todos, ¿no? O sea, no ponerse de ningún lado. Entonces, siempre la ASEAN busca un status quo, dependiendo del gobierno afín o no. Hay que pensar que dentro de la ASEAN también no hay todo un alineamiento a Estados Unidos o a China, por ejemplo. Vemos que hay una
opción intermedia o de mantener un poco el pragmatismo entre dos. Y esto ocurre también con Corea, con las dos Coreas, ¿no? Lo que hace las relaciones con la península, bueno, tener lazos políticos estables y especialmente aumentar el comercio, lo que es el vínculo económico. Entonces, yo no creo que tenga que ver, incluso desde el aspecto democrático, es complejo también, ¿no? Porque dentro de la ASEAN también hay países que tienen una gran inestabilidad política o que se han visto en procesos eh, bastante complejos en esa misma transición democrática, lo mismo que en Corea del Sur. O sea, la transición democrática ha sido muy difícil en Corea. Entonces, bueno, esto es algo que tienen en común estos países también del sudeste asiático, por ejemplo, Indonesia, Tailandia. eh, es bastante interesante esos elementos comunes que tienen. Pero yo creo que no hay, digamos, repercute del partido que salga favorecido en las elecciones. Esto, digamos que es algo más, pero los vínculos van a seguir y No van a seguir. decisivo como en otras relaciones por ahí de la península No, no, no. donde sí el cambio de partido es decisivo. Sí. Bueno, vamos con la última pregunta. Y acá tenemos a alguien muy interesado, Raúl Matías. ¿Puede influenciar las elecciones con respecto al posicionamiento en De apoyo a Corea del Sur Taiwán? a Taiwán será. Ah, ahí ya estaría como por fuera de Sí, de la está por fuera. ASEAN. Está por fuera de la. Está por fuera total de Yo creo que no. esta, No, de la conferencia. Sí, sí, sí es que te sí, entendimos bien. Si las sí, elecciones en el posicionamiento en apoyo, también habría que especificar por ahí qué posicionamiento, qué te referís en sí. particular, porque ahí yo tampoco sé mucho Sí, yo a creo qué que no. posicionamiento te referís. Todos quieren el status quo, que las cosas, la situación en el estrecho de Taiwán sigan como están, y no meter, digamos, mayor conflicto. O sea, no creo que repercuta. ¿Alguna otra pregunta? No. A mí también me parece un poco disruptivo, pero es esto lo que... Ok, No no, llegué, pero más unas preguntas para la profesora, no llegué a ¿no? leer. No, es sobre las elecciones, sería como... Bueno, no sé si querés agregar algo más. Eh, no, creo que no. Los esperaré para un siguiente encuentro con una continuación a lo que es esta primera avance o este primer desarrollo de lo que hace los vínculos políticos e históricos entre la ASEAN y Corea del Sur. Y la segunda actividad solamente va a ser con estos resultados más del aspecto económico, vinculados también a esta cumbre del Asia Oriental, que es, digamos, parte del objetivo general de este proyecto de investigación. Y les agradezco muchísimo que me hayan tenido este tiempo para escucharme y que se interesen tanto justamente por esta región del Asia-Pacífico, que es completamente dinámica, constantemente están pasando cosas y eso hace que sea tan interesante discutirlas en un ambiente académico, ¿no? Esto es algo muy, muy valioso y que uno aprecia como docente también el interés de los estudiantes en preguntar y tratar de estudiar y leer artículos periodísticos, estar al día sobre la actualidad internacional y especialmente de nuestra área de investigación que es el Asia-Pacífico, me pone muy contenta. Bueno, muchísimas gracias. De paso, aprovecho para quienes estén acá conectados y sean alumnos de la maestría de la Corte 1 o de la que va a empezar de la Corte 2, ya los vamos a considerar alumnos de la maestría y estén interesados en formar parte del proyecto de Nadia, nos pueden escribir a Ujú. estudioscoreanos.usal.edu.ar a su proyecto de investigación. Y bueno, y les agradecemos mucho a todos por la participación, por estas preguntas tan interesantes, por estar también siempre tan informados sobre todo lo que ocurre. Ahí tenemos un público siempre muy leído y muy informado. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Y obviamente, especialmente gracias a Nadia por su tiempo. Gracias a todos, gracias Pilar por la invitación. Y bueno, tienen mi mail también para hacerme consultas y pueden seguirme en Siguiendo ASEAN, que van a poder ver también otras Bastante actividades. información sobre ASEAN ahí. Toda idea ASEAN, eso sí.